Ok. Algunos conceptos que vamos a estar viendo acá están relacionados con la parte de plantas industriales. Esto lo tienen ustedes también en el proyecto. Y realmente, ¿de qué se trata en sí la materia? Fíjense que aun cuando este es un concepto muy didáctico, dice que es un sistema formado por maquinarias, equipos y otras industrias dispuestos a convertirse en edificios o lugares adecuados, cuya función es la de transformar materiales. Fíjense que el concepto de plantas en sí no es más que el concepto de ver como que es un sistema, como verlo como un sistema como tal, porque hablar de plantas industriales es hablar de un sistema de plantas, en el cual vamos a ver un conjunto de elementos, de maquinaria, mano de obra, ¿ok? Edificaciones que comprenden esa maquinaria, esa planta. Pero así como tenemos esta planta, nosotros vamos a ver dentro de ella un conjunto de recursos, ¿ok? Que serían las personas, las plantas en sí, la fábrica como tal, la parte de materia prima, los insumos materiales, los procesos que están relacionados con equipos, maquinaria y herramientas, y los sistemas de planificación y control, que no son más que los sistemas de información que nosotros vamos a manejar dentro de una planta. ¿Okay? En cuanto a eso, es básicamente lo que son los recursos. Cuando nosotros hablamos de procesos también es importante ver cómo están distribuidos estos procesos y qué contienen de estos procesos. Porque nosotros siempre hablamos de procesos como que si hay algo que es para manejarlo y manipularlo para la fabricación. Pero a veces los procesos pueden ser de diferentes formas. Pueden ser procesos administrativos, procesos contables, procesos productivos, como el que estamos viendo nosotros en una planta, y que eso debe comprender cada uno de los elementos que consideran una planta industrial. Dentro de estos procesos nosotros vamos a ver también un conjunto de actividades, ¿okay?, que pudieran darnos al lugar hacia dónde vamos a llegar nosotros o qué debemos hacer nosotros dentro de ese proceso. ¿Okay? ¿Cuáles son las tareas que están dispuestas dentro de esa actividad? ¿O cuál es el grupo de actividades que pueden dar lugar a una tarea específica? También nosotros podemos decir que las tareas que están dentro de un proceso pueden formar a veces parte de algún elemento que comprende a una planta específica y la planta se dedica solo a un solo proceso. Hay plantas que son, por ejemplo, que no son fabricadoras, sino que son ensambladoras. Esas plantas no se dedican a la fabricación de sus componentes, sino que ellos lo compran y luego se dedican a armar ese tipo de plantas. Esta la llamamos planta de ensamble. Acá nosotros vamos a ver un poco lo que es en sí un ejemplo de un proceso a nivel macro, de qué está compuesto un proceso. Y esto lo conocemos nosotros los ingenieros industriales, que generalmente tenemos una entrada, una salida, una parte interna que puede ser un solo proceso o un conjunto de procesos. ¿Okay? Tenemos los recursos y los materiales que van a entrar en ella y qué es lo que obtenemos con ellos. Entonces, a través de este proceso, de estos diferentes procesos, nosotros vamos a evaluar nuestras plantas industriales. Pero quería que detalláramos un poco. ¿Qué significa esta entrada que nosotros estamos viendo? ¿Qué elementos hay dentro de esta entrada? Entonces, justamente aquí hay un conjunto de elementos tales como los materiales, la mano de obra, ese es otro elemento, la materia prima que estamos utilizando, porque eso puede ser algún tipo de elemento, incluso los insumos, ¿okay? Y cada uno de estos puede formar parte de este proceso. Fíjense que yo les dije que entre las dos cosas que están entrando están materiales y materia prima. Y no podemos confundirlo de que es lo mismo, porque los materiales y los insumos son piezas o componentes que ya están previamente fabricados y establecidos, que simplemente nosotros le damos entrada y los vamos a utilizar en cada uno de los procesos internos que tengamos nosotros dentro de nuestra producción. Pero cuando hablamos de materia prima es otra cosa, porque ahí estamos hablando de un material
virgen que nunca se ha tocado y que lo vamos a ir transformando en la medida que lo vamos pasando por cada uno de los procesos internos de nuestra manufactura. Obviamente, para manejar cada uno de esos procesos debe haber un proceso de fabricación adecuado para poder transformar esa materia prima. Los diferentes recursos que vamos a utilizar pueden ser desde recursos monetarios, mano de obra, incluso técnicas, porque a veces nosotros vamos a tener que utilizar no recursos económicos, pero sí recursos técnicos. Y con eso le vamos a dar lugar al producto terminado que nosotros vamos a obtener. Y obviamente ese será nuestro elemento de salida. También en los procesos nosotros los podemos ver en microprocesos, podemos verlo cómo se estructura este proceso. Esos macroprocesos serían los procesos, las actividades, las tareas y los movimientos. Dentro de cada proceso puede suceder cada uno de estos elementos que están ahí. Por eso es que nosotros dentro de una industria como tal, o una planta industrial, nosotros vemos diferentes procesos que están manejados dentro. También vamos a hablar un poco de lo que es la clasificación industrial de las plantas, o de las plantas industriales, ¿ok? Esta clasificación, ustedes ven acá, van a encontrar una tabla en la cual ustedes pueden desplegar cómo se distribuyen las plantas, por ejemplo, por el tipo. Si la división es por el tipo, entonces podemos hablar que estaremos en presencia por la índole del proceso puesto en práctica, por la naturaleza del mismo proceso, por el tipo de producto obtenido, por la expansión, la explotación minera que pudiera tener este tipo de proceso. Entonces, cada una de estas clasificaciones tiene un subgrupo de división, que ustedes lo voy a dejar para que ustedes lo lean con calma, no que se lo aprendan de memoria, porque mentira que voy a aspirar que ustedes se lo aprendan de memoria, pero sí de que tengan una idea de que, por ejemplo, que cuando hablamos de un tipo de proceso de acuerdo al puesto que practican, pudiera ser procesos continuos, repetitivos o intermedios. Dentro de esta clasificación tenemos entonces estos procesos continuos. Vean cómo son los procesos continuos, repetitivos e intermitentes. Y aquí hay una descripción de cada uno de ellos. Lo importante es que nosotros veamos cómo están, quiénes son los que están, quiénes son esas plantas o esas empresas que constituyen cada uno de esos procesos. Y aquí tenemos algunos ejemplos. La industria del cemento, las embotelladoras, las refinerías. En el segundo caso tenemos la industria de la fabricación de calzado y la de vestido, eso es un ejemplo. Y en el de intermitente tenemos entonces la fabricación de turbinas y la fabricación de barcos. Obviamente, pues, si ustedes pueden ver, nadie fabrica barcos todos los días. ¿Sí? Porque eso tiene un proceso mucho más largo y son intermitentes porque generalmente son contrarrestos. Tenemos el segundo caso, que es el de la naturaleza del proceso, que pueden ser procesos mecánicos, procesos químicos, físicos, biológicos, y cada uno de esos puede existir un conjunto de derivados, de elementos derivados. En este caso, para los procesos mecánicos, tenemos la fabricación de muebles de hierro forjado, que es un buen ejemplo. ¿Okay? En el caso de los procesos químicos, productos de limpieza. En el caso de los procesos metalmecánicos, pudieran ser electrodomésticos, porque no solamente la parte metálica, sino también la parte mecánica, metálica y mecánica. Por eso es que nosotros lo llamamos electromecánica. Todos los electrodomésticos que pueden haber. Y un tercer grupo que obtenemos nosotros aquí, la de la industria alimentaria, la farmacéutica, la textilera y la cementera. Fíjense que yo le dije acá, aquí habla de industria
alimenticia, no se dice industria alimenticia, se dice industria alimentaria. El alimenticio es el producto como tal, ¿ok? Y alimentaria es la razón de eso. Bueno, tenemos que hablar, ¿no? Aquí hablan de algunas empresas como Alfonso Rivas, Comercial Belloso, Los Textileros Lanes, Cementos Catatumbo, Cementos Caribe, ya sé, bueno, una serie de ustedes van a tener una parte de investigación dentro de su trabajo de 10%. ¿Ok? Y me gustaría que habláramos un poquito de ese trabajo. ¿Ok? Vamos a buscarlo. Y el primer 10% trata de un estudio de las industrias y su clasificación. Obviamente, el material que ustedes tienen ahí es un material básico. ¿Okay? No quise también, tampoco llevarlo, bueno, también que es el diseño inicial del aula, tampoco quise llevarlo con más material porque cada vez que le pongo muchísimo material, los alumnos me dicen, profe, eso es demasiado material para leer. Entonces yo ahora lo que hago es que les dejo lo que nos ponen en, lo que nos asigna la materia por defecto y el resto lo dejo para que ustedes lo vean. De hecho, basado en eso, entonces ustedes tienen este primer corte del 10% sobre las industrias y su clasificación. Y ustedes van a realizar en este caso un estudio para hacer una infografía. En esa infografía, obviamente, la primera parte va a ser la hoja de presentación, la segunda parte la segunda va a ser la de introducción, van a hacer una introducción, y luego van a hablar de cada uno de estos conceptos, de la industria, de la planta, de la clasificación industrial, que una parte la tienen acá y otra la pudieran ustedes investigar, de la clasificación internacional uniforme, ¿okay? De la ONU, de los elementos de una planta industrial, en este caso que pueden estar, yo se los agrupé en tres renglones, edificios, servicios y recursos. Si consiguen otro elemento, ustedes lo pueden desarrollar. Vamos a hablar un poquito de definición de la localización de planta. No es que me van a desarrollar toda la localización con todo, no, simplemente la definición de la localización y para qué se utiliza, cuál es el fin que buscamos con él. Vamos a hablar un poquito de los principios de localización, que sería la base fundamental de este curso. Hay algo sobre la distribución de planta, porque aun cuando aquí yo estoy pidiendo la definición, más adelante ustedes van a ver cómo se hace una distribución de planta y qué compone todo eso. Vamos a ver un poquito de manejo de materiales y de capacidad. Si ustedes se ponen a ver, el trabajo inicial es como que hacer un resumen o un recuento de todos los contenidos teóricos que vamos a ver en esta materia. ¿Y por qué se lo hago de esta forma? Porque la idea es que ustedes se vayan familiarizando con estos temas, porque posteriormente a ello no nos va a dar tiempo de no solamente ver la conceptualización, sino que no nos va a dar tiempo de ver cómo están distribuidos cada una de estas partes. Hay algo muy importante que les estoy colocando dentro de esta actividad, es que cada punto debe tener una parte de interpretación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que después que ustedes hagan la infografía, al final, aquí se lo coloqué, que al final deben colocar ustedes una parte interpretativa sobre los contenidos que están aquí. ¿Por qué yo pongo esto de la parte de interpretación? Porque en este contenido, pues, para mí lo más importante es que ustedes hagan su trabajo, pero una forma de que, o al menos yo estoy convencido que esa es la mejor forma, es de que el alumno no solamente que haga su trabajo, sino que le coloque hasta qué punto está entendiendo lo que él está viendo en esa teoría. Acuérdense que estamos ahorita digamos, por un proceso educativo virtual donde ustedes pudieran utilizar cualquier tipo de herramienta o de elementos para poder desarrollar sus planes.
Entonces yo prefiero que ustedes hagan una parte interpretativa, pues se les coloque aquí que al final de la infografía deben colocar una página con su interpretación de todo el trabajo. Luego van a colocar las conclusiones y después las referencias. Este trabajo tiene un valor del 10% para el primer corte, deben hacerlo en PowerPoint y lo suben en PDF. O sea, una vez que lo pasen en PowerPoint, lo guardan como PDF. Debe tener portada de presentación con el nombre de la institución, o sea, todo lo que es el membrete, título, integrante, su número de cédula, su localidad y la fecha. El archivo debe tener esta palabra que diga infografía y el nombre del participante. También es importante que hagan que de alguna u otra forma suban, que si no lo suben completo, bueno, pero con lo que tengan. Porque si ustedes no entregan nada, entonces por, por reglamento se les coloca 0,1 y no solamente que colocan 0,1, sino que acumulan una inasistencia dentro del sistema. Y ustedes saben que acá las inasistencias son graves. ¿Por qué? Porque una inasistencia se puede ir acumulando y si ustedes llegan hasta un 25% de inasistencia, pueden perder la materia. De todas maneras, para eso, pues traten de leer ese reglamento interno que hay allí y con ello ustedes pueden ver cuáles son las limitaciones que tenemos nosotros en esta actividad. Lo otro que le quería decir es que generalmente este trabajo es un poco pesado, porque las infografías, como tienen muchas figuras y stickers y todo eso, todo lo que ustedes quieran poner lo pueden usar. Generalmente este tipo de trabajo es un poquito pesado y la plataforma solo les permite trabajar ustedes con entonces yo les aconsejo que una vez que hagan su trabajo lo suben a una nube, ¿okay? Lo guardan en esa nube y luego en una hoja de Word, una hoja en blanco, pegan el link correspondiente a la nube y después ustedes, eso es lo que ustedes van a subir en su trabajo. Le dan el indicativo con su nombre, su apellido, todo eso y dicen el link del trabajo es este. Y yo con ese link me voy. Traten de darme autoridad para ese link, porque muchas veces me suben el link y no tengo autoridad para poder tocar. O la colocan público y si la colocan privado, pues deben tratar de darme No sé si tienen alguna pregunta ustedes. No, profe. Ok, yo creo que fuimos bastante claros. La próxima semana nos vemos más o menos a esta misma hora. Hay algunas personas que no pueden entrar porque la hora en que estamos haciendo esta transmisión, para ellos es muy tarde, es como las 2 y 3 de la mañana. Pero lamentablemente, pues a mí se me hace difícil cambiar de hora, porque en el día trabajo también, o sea, tengo mis ocupaciones de trabajo y a partir de esta hora es que comienzo a dar. Entonces nos vemos la próxima semana y cualquier duda que tengan, yo estoy a la orden. No teman por eso. El trabajo que tienen es muy sencillo. Ok, profe, muchas gracias. Ok, Ana, nos estamos viendo. Indira, Ok, profe. estamos en contacto y cualquier cosa, bueno, hasta luego. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego. Igual.